¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos en Argentina con Javier Milei. Bueno, ya saben todos los que nos siguen que Con Ánimo de Lucro y en Es Radio, en Libertad Digital, pero especialmente en este programa todas las semanas, y tocará mañana jueves, abrimos una ventana para observar qué es lo que sucede en Argentina, qué es lo que sucede en esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Javier Milei para un país como Argentina empobrecido por el socialismo durante los últimos 50 años. Una gran apuesta liberal en la que se juega no solo el futuro de Argentina, el bienestar de los argentinos, la libertad de los propios argentinos, sino también la retórica del capitalismo de libre mercado, el ánimo de lucro, el desarrollo de los empresarios, el desarrollo de la iniciativa privada, la defensa de la libertad y la iniciativa privada en el mundo como alternativa a las políticas colectivistas que campan a sus anchas por medio mundo, incluido también la Unión Europea. Socialistas de todos los colores en todo el mundo que empobrecen a sus países de manera sistemática. Si no, miren lo que pasa en España. En España, desde que el socialismo del señor Sánchez llegó a la Moncloa, nos han empobrecido a un ritmo récord y a todos los ciudadanos prácticamente por igual en el mismo porcentaje. Y lo han hecho sin ningún tipo de problema, incluso aprovechando ese mismo empobrecimiento para ellos llenarse los bolsillos a través de mayores tasas impositivas. Es decir, a medida que nos hemos empobrecido en España, nos han estado cobrando más y más impuestos, aprovechando el hecho de que nos estábamos empobreciendo, el hecho de que la inflación ya de por sí estaba actuando en contra del poder adquisitivo de todos los españoles. Bueno, el socialismo en el mundo empobrece. El señor Milei está tratando de darle la vuelta a Argentina. ¿Y por qué tenemos que hablar hoy de Argentina y el señor Milei? Pues por muchos motivos, pero uno de ellos porque hay una noticia que es clara, que es importante y que tenemos que analizar, que es el de que se ha reducido el riesgo país en Argentina un 65% en lo que va de gobierno de Milei, que va para 9 meses. No es que no lleva gobernando un año ni dos, dándole la vuelta como un calcetín a un país con un estado agigantadísimo, con unas inercias terribles, con unos problemas enormes, con una inflación desbocada, le está dando la vuelta como un calcetín. Y ahí donde el riesgo país era uno de los grandes problemas que empobrecían a Argentina en cuanto suponía un encarecimiento brutal de su endeudamiento, este riesgo país está cayendo. ¿Qué es el riesgo país en Argentina? Bueno, pues la tasa, la prima de riesgo. Ustedes recordarán que hace unos años en España la noticia en la que habrían muchísimos informativos a lo largo del año, allá por 2012, 2011, 2013, era la prima de riesgo, saber qué era lo que sucedía con el riesgo país de España, con esa diferencia entre lo que se pagaba por el bono a 10 años en España y lo que se paga en Europa por el bono a 10 años en Alemania. Esa diferencia era ese spread, como se dice en el argot, era la prima de riesgo española, es decir, lo que nos costaba al Estado español endeudarse, más de lo que le costaba endeudarse al Estado alemán. En Argentina esa comparativa no se hace con Alemania, obviamente, se hace con Estados Unidos y en lugar de llamarle prima de riesgo le llaman riesgo país, pero básicamente es la diferencia de lo que le cuesta endeudarse al Estado argentino frente a lo que le cuesta endeudarse a Norteamérica, a Estados Unidos. Bueno, pues esa diferencia se ha reducido en un 65% solo en 9 meses. Es un ritmo récord, tan récord como el que está consiguiendo Milei, que se reduzca la inflación, que sigue siendo altísima en Argentina, pero la tasa de crecimiento se ha frenado de una manera brutal desde que gobierna Argentina. Como nos dice nuestro analista de cabecera de Argentina, el señor Alan Reitmayer, con quien hablaremos mañana, Javier Milei se ha convertido en una auténtica aspiradora de pesos. Y lo está haciendo Javier Milei además con especial mérito en tanto en cuanto se encuentra con la reacción
que está teniendo a sus avances la resistencia que están demostrando las grandes estructuras dependientes del Estado y que se retuercen mediante huelgas y paros tratando de condicionar la acción del gobierno de Javier Milei. Es el caso de la huelga de transportes que hay convocada para hoy en el país argentino y que está siendo contrarrestada por el gobierno de Milei. Y dirán ustedes, ¿pero cómo? Bueno, pues porque allí ha sucedido algo que yo creo que es impensable en nuestras fronteras, y es que mientras los sindicatos han convocado huelgas de transportes en todo el país, el gobierno, a través de la aplicación de móvil oficial, ha mandado un mensaje que también ha repicado por los altavoces de las estaciones de autobuses y trenes en todo el país. ¿Cuál ha sido el mensaje que ha lanzado el gobierno de Milei? Escuchen. Sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Esto no es otra cosa que tratar de defender los derechos de aquellos que quieren trabajar y no pueden, porque otros tratan de ejercer lo que consideran su derecho, que es el de hacer huelga. Pero es que hacer huelga no implica necesariamente tener que impedirle a los demás el desarrollo de su actividad y de sus propios derechos, como es el de ir a trabajar. Y lo hacen poniendo esa locución en los altavoces de las paradas de autobús y de las estaciones de autobús, donde se les indica a la gente: si usted no puede ir hoy a trabajar es por culpa de los sindicalistas que han decidido hacer parones. ¿Por qué? Pues porque estamos adelgazando el Estado y están viendo amenazados sus propios privilegios. Si les están obligando a parar a ustedes también, comuníquense con este número de teléfono y trataremos de darles ayuda. ¿Imaginan que esto pasa en España? Porque yo no. Yo no soy capaz de imaginarme un gobierno que ponga por altavoces en las paradas de autobús o en el aeropuerto de Madrid-Barajas cada vez que hay una huelga de pues no sé, operarios de cabina o de controladores, cuando en el caso de que hubo la huelga de controladores, una información gubernamental señalando a aquellos que son los responsables de que pierdas un vuelo, de que pierdas un trabajo, de que pierdas unas horas de sueldo porque te han impedido moverte. Estos mismos días en Madrid estamos viviendo huelga de transportes con servicios mínimos y quejas absolutamente generalizadas de los usuarios del transporte público, pues señalando a los sindicatos como los culpables de que vayan a llegar tarde a sus propios trabajos. Bueno, aquí es el Estado, el gobierno de Javier Milei, el que advierte y el que señala a aquellos que están causando este perjuicio. Pero no solo esto, en Argentina en estos días tenemos muchas noticias que darles. También el señor Milei, cuando tuvo a la calle en contra porque los universitarios se pusieron en pie de guerra debido a las medidas que tenía en marcha el señor Milei de reducción del gasto en educación universitaria, el gasto estrambótico, agigantado en educación universitaria, pues se echaron a la calle. Su respuesta fue, el día siguiente de las huelgas, aprobar el decreto de reducción del gasto. La respuesta a las quejas por la agencia tributaria ha sido eliminar la agencia tributaria y crear una agencia tributaria nueva en la que, pues ni de lejos había esa macroestructura de altos directivos cobrando absolutas morteradas de dinero, absolutas cantidades fuera de sí, multiplicando por varias veces el sueldo de cualquier ministro del país, porque lo que hacían era repartirse un porcentaje de la recaudación anual y repartírsela entre ellos. Bueno, pues esto también ha acabado con ello el señor Milei. Lo mejor de todo, que como vamos a ver a continuación, todo esto está funcionando. Están llegando por fin la actividad a la clase productiva, a los trabajadores que están viendo cómo su merma de poder adquisitivo se está frenando, están empezando a ganar algo de poder adquisitivo y están viendo cómo el trabajo empieza a fluir. Y como esto es importante, se lo vamos a contar en el día de hoy, aunque antes vamos a repasar los principales asuntos que trae la portada de Libre Mercado. Bueno, y en Libre Mercado hoy no tenemos la suerte de contar con Beatriz García, que se encuentra siguiendo actividad informativa diaria, no puede estar con nosotros en el día de hoy, pero tendrán que conformarse conmigo. Libre Mercado en este momento publica el despropósito del tasazo a las basuras que está a punto de disparar los recibos de todos los hogares. Una información precisamente de nuestra compañera Beatriz García, la jefa de Libre Mercado, en el que nos cuenta cómo el gobierno está obligando a los ayuntamientos a que a partir de abril
del próximo año, de abril de 2025, todos los ayuntamientos, sin excepción, cobren un impuesto a las basuras, cuando hay muchos ayuntamientos que hoy no lo están cobrando. Además, los motivos por los que se puede aprobar esta tasa, por los que se debe aprobar esta tasa según el Gobierno, no quedan claros y los propios ayuntamientos están preguntándose unos a otros cómo hay que poner en marcha este tributo, en el que, además de perjudicar a los ciudadanos y tener que explicarse con los ciudadanos de sus respectivas localidades, resulta que, según la norma, a quien es culpa de todo lo que está sucediendo es a los propios ciudadanos. Ustedes tienen que pagar una tasa porque son culpables de lo mal que lo hacen con las basuras, con lo cual estamos con este tasazo a las basuras, que además el Gobierno justifica de una manera muy curiosa, y es diciendo que Europa obliga. Y no es así, no es una directiva que hay que transponer. Europa ha recomendado que se cobre una tasa de basuras, pero en ningún caso obliga a nadie a cobrarlos. Importante también, luego tendremos ocasión de hablar de ello con Gustavo Martínez cuando entremos en la página de mercados. Goiri Golzarri, el presidente de CaixaBank, va a anunciar hoy su renuncia voluntaria como presidente de CaixaBank. Habrá que estar muy pendiente de todo esto. Y luego una información de Diego Sánchez de la Cruz, con quien también hablaremos, porque es uno de los periodistas de nuestra casa que más de cerca está siguiendo la actualidad en Argentina. Nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz hoy, en un artículo que no se lo deben perder, cómo se ha producido un drama en el diario El País. Han dado la información de la evolución de la elección por parte de los españoles entre educación pública y educación privada, concretamente la universitaria. Titula así Diego Sánchez de la Cruz: drama en el diario El País. La universidad privada a punto de dar el sorpaso a la pública. Y no solo los datos son importantes en el cuerpo de la noticia, donde nos cuenta cómo crece un 65% el número de alumnos de las universidades privadas. En los másters estos centros superan a los públicos en número y en matrículas, ya eso es un dato muy importante, y a tener en cuenta cómo está ganando la batalla de la educación por calidad, por compromiso y por capacidad de colocación en el mercado laboral la universidad privada frente a la pública, sino que nos cuenta cómo en el diario El País se ha dado esta cifra y este dato como un drama. Parece que la universidad privada quiere acabar con la pública, nada más lejos de la realidad. La universidad privada se ve obligada a competir con otras firmas internacionales, y en España, gracias a Dios, tenemos compañías, empresas que son capaces de brillar entre las primeras posiciones en los rankings internacionales. Sin embargo, las universidades públicas están muy lejos de alcanzar ese objetivo. Al final, lo que sucede es lo de siempre. Aquellos que pueden llevarán a sus hijos, o los hijos de aquellos que pueden optarán por una universidad privada que les ofrezca una educación, una formación de calidad, de excelencia, con capacidades de colocación infinitamente mayores que la pública, y aquellos que no puedan tendrán que conformarse con llevar a sus hijos a las universidades públicas sin ninguna garantía de reinserción o de inserción en el mercado laboral. Pero bueno, esto es lo de siempre. Al final, los que defienden lo público lo que están haciendo es defendiendo los privilegios de unos pocos. En cualquier caso, nos vamos a ir ya al tema del día después de repasar la portada de Libre Mercado. Enseguida vamos a hablar con Diego Sánchez de la Cruz sobre Argentina, pero mientras contactamos con él, vamos a ir repasando. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te parece, Rubén, que repasemos esta información con la que abríamos el programa de hoy? Primero tenemos que contar que seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Comunidad Valenciana. Estamos en un programa en directo, son las 12 y 21 minutos del mediodía. 11 y 21 en Canarias. Seguimos, insisto, muy pendientes de todo lo que está pasando. Si aparecen novedades de alcance, se las iremos contando, pero vamos a desarrollar el tema del día. Estaba diciendo yo que una de las noticias con las que teníamos que abrir el programa de hoy era esa reducción del riesgo país, esa rebaja del riesgo país en Argentina en un tiempo récord, pero hay más datos que lo adornan. Sí, porque, como bien dices, por un lado, esta semana, el martes, hemos sabido que el riesgo país en Argentina se situó por debajo de los 1.000 puntos. Esto es decir, que la diferencia entre el interés pagado por la deuda a 10 años de Estados Unidos y la de Argentina, esa diferencia se reduce cada vez más y ya está por debajo de los 1.000 puntos, que es la primera vez que se sitúa ahí desde agosto de 2019. Y en paralelo, esta mejora se ha producido a la vez que la inflación mensual sigue reduciéndose, porque
en septiembre de 2024 la inflación mensual se sitúa ya en los 3,5 puntos, en el 3,5%. Esto sigue siendo alto, lógicamente, pero no podemos olvidar que desde que Milei asumió el cargo, la inflación mensual se ha ido reduciendo drásticamente. ¿Y por qué no cogemos la mensual? Pues la anual, porque la anual precisamente introduce estadísticamente todo el acumulado de inflación mensual que se ha ido recogiendo en los últimos meses. Y precisamente también hay un efecto base. Entonces lo que hay que empezar a ver primero es cómo se reduce la inflación mensual, que ya decimos desde enero de este año, que estaba en el 20,6%, hasta ahora el 3,5%, podemos atisbar una mejoría totalmente... Hombre, una inflación mensual del 20, ¿cuál era? ¿20? 20,6 en enero. 20,6% cuando Milei coge la presidencia del gobierno, entra en la Casa Rosada. Y ahora 3,5. Hombre, pues yo creo que esto, solamente esto ya los argentinos en el bolsillo lo notan, porque una inflación mensual de más del 20% se nota a lo largo de un día. O sea, los precios ya cambian. Sí. Si vas por la mañana por el pan, te cuesta más barato que por la noche y al día siguiente infinitamente más caro. Totalmente. Y es que ya la inflación lleva así en torno al 4% 3 meses, desde julio. Y en este sentido también hay que indicar que precisamente en julio se congeló la base monetaria, que es otra de los grandes logros, yo creo, que ha conseguido Milei en estos primeros 7-8 meses de mandato. Y eso por un lado, pero por otro también hay que destacar que para la reducción de la inflación es igualmente importante reducir el gasto. El gasto, pero quería indicar también la cuestión de la demanda, porque y es para explicar por qué la inflación sigue aumentando poco a poco, a pesar de que se haya congelado la base monetaria, es que la demanda de pesos sigue todavía, pues digamos, reduciéndose, ¿no? Se está estabilizando y va mejorando, pero no es la que podría ser y la que esperemos que llegará a ser si, como bien dices, la solvencia del Estado, reduciendo el gasto público, mejora, porque al fin y al cabo esto lo que indicaría de algún modo es que los inversores en el país confían mucho más en la moneda de Argentina, que es el peso argentino. Y en concreto el gasto público consolidado en 2024, en términos, digamos, de porcentaje del PIB, se sitúa en torno al 32%, mientras que hace un año estaba en el 44%. Por tanto, vemos de nuevo que esta es otra de los grandes registros, ¿no?, de este mandato de Milei, que prácticamente acaba de comenzar. Y de hecho sin apoyos parlamentarios prácticamente, porque sabemos que cuando realmente va a poder llevar a cabo medidas de largo alcance va a ser cuando en las elecciones de medio mandato, si puede, lógicamente, pues aumente sus apoyos parlamentarios. Y luego, por otra parte, en cuanto al superávit, hay que destacar que el superávit fiscal, en lo que llevamos de año, se ha situado ya en el 0,4% del PIB, mientras que hace un año este registro era del 6%, digamos, en términos de déficit, 6% negativo. O sea, antes se gastaba un 6% más de lo que se ingresaba, y ahora se ingresa un 0,4% más de lo que se gasta. Es decir, ahora ya está la posibilidad de ahorrar. Estamos llegando a equilibrio presupuestario, que es lo que implica este superávit. Tenemos un gasto público en retroceso, tenemos una base monetaria congelada y en retroceso, como decía Alan Reitmayer, una aspiradora de pesos, es lo que se ha convertido Javier Milei. Tenemos al mismo tiempo una inflación en caída libre, desde el 20% mensual al 3,5% actualmente. Una inflación que hay que controlar muy mucho, porque uno de los grandes hitos que conseguirá Argentina será el momento en el que se levante ese cepo cambiario que hay actualmente puesto para no penalizar la industria interior, pero que en el momento en que se levante, y Milei ha prometido que se levantará en el momento en que la inflación se acerque a cero, eso sí va a ser una eclosión de inversiones dentro de Argentina, y ahí ya sí que podemos hablar de un cambio brutal de la situación. Y aún así... Antes de levantar este cepo, la situación ya sí que está mejorando para los propios argentinos. Y no solo en términos, digamos, macroeconómicos, agregados financieros, sino también para la vida, digamos, de a pie, para la gente de a pie y la vida cotidiana. Porque, a pesar de que la prensa, sobre todo la prensa de izquierdas, se le llene la boca diciendo que la pobreza aumenta, tal y cual, lo que sabemos es que los salarios reales, en estos primeros 6 meses de mandato de Milei, han aumentado cerca de un 5%. Y que la tasa de pobreza, esto lo calcula Daniel Fernández, que es el director del
Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, dice que la tasa de pobreza ya estaría cayendo del 54,9%, que es cuando tomó poder o posesión de su cargo Milei, al 49,4%. Es decir, unos 10 puntos. Unos 5 puntos. Mientras que la tasa de indigencia ya estaría descendiendo del 20,3 al 15,9%. Y todo ello en un contexto en el que el PIB, aunque sigue descendiendo, los últimos datos nos dicen que en el segundo trimestre de 2024 este indicador se ha reducido en 1,7%, pero se reduce menos de lo que se reducía antes. Es decir, que cada vez decrece a menor ritmo. Por tanto, podemos atisbar o suponer que en breve este indicador también volverá al alza. Y, por tanto, ¿cómo ha mejorado Argentina? Pues vamos a escuchar ahora a Javier Milei resumir los 3 pilares de su política, con la que dice que está construyendo una nueva Argentina sobre, por un lado, una macroeconomía ordenada, una política basada en la liberalización de la economía y la desregulación, y también en recuperar lo que él llama, el Estado de Derecho. Estamos corrigiendo el orden macroeconómico cueste lo que cueste, para que los argentinos puedan vivir sin inflación por primera vez después de décadas. Y le estamos devolviendo al Estado su función primordial, que es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, para que el sector privado pueda generar riqueza por sí mismo. En esa línea, estamos construyendo una nueva Argentina sobre 3 pilares fundamentales: una macroeconomía ordenada anclada en el equilibrio fiscal, un esfuerzo titánico para desregular toda la economía argentina, que hemos llamado la Gran Guerra contra el Costo Argentino, y en tercer lugar, la recuperación del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Qué bien sienta escuchar estas cosas de un político. ¿Verdad, Diego Sánchez de la Cruz, amigo de este programa? ¿Cómo estás? Pues sienta bien, y sobre todo a los argentinos les está sentando muy bien, como demuestran los datos que habéis comentado. Creo que no estabas todavía al teléfono cuando hemos puesto el corte que... No sé si lo podemos recuperar, Amalio, el que hemos puesto en los primeros minutos. Diego, sabes que hoy arranca en Argentina una huelga enorme de transportes y ¿sabes lo que ha hecho el gobierno argentino? Poner la siguiente locución en los altavoces de las estaciones de autobús. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Decía yo en los primeros compases del programa, Diego, que esto no lo oiremos en España cuando haya una huelga de transportes. No, me temo que no. En Argentina el Ministerio Interior depende de Patricia Bullrich, que fue la otra candidata con opciones de derrotar al peronismo, aunque en primera ronda finalmente se impuso Milei. Entre los dos ha habido muy buena sintonía, ya proviene del macrismo, ¿no?, del movimiento político de Mauricio Macri, y aunque ella se encarga evidentemente de las cuestiones de interior, hay una derivada económica en interior que tiene que ver con la violencia sindical, que tradicionalmente ha sido un verdadero lastre en Argentina, llevando los piquetes y las protestas que hemos visto en nuestro país y que seguimos viendo en nuestro país en ocasiones a niveles aún más radicalizados. Y de momento, aunque se han convocado distintas huelgas contra el gobierno de Milei, la mayoría han terminado en fracaso precisamente porque las fuerzas del orden público y el Ministerio de Interior han garantizado también los derechos y las libertades de quienes no quieren hacer huelga. O sea, que creo que ahí también acierta de pleno el gobierno argentino. Y eso explica, ¿no?, la popularidad que sigue reteniendo Milei después de haber adoptado medidas drásticas para revertir el rumbo de un país que estaba hundido. Diego, hoy la noticia que nos congrega a hablar de Argentina y dedicarle el programa a Argentina es precisamente la reducción drástica del riesgo país en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei. ¿Qué implicaciones tiene esto para que la gente nos entienda? Bueno, básicamente Argentina no podía salir a los mercados y tenía que negociar su deuda una y otra vez con todo tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente conducía a una especie de rescate continuo de la economía argentina, sujeta una y otra vez a ese tipo de supervisión. Por lo tanto, en términos de soberanía, Argentina empieza a ser un país ya libre de cualquier tipo de control. De hecho, no necesita salir al mercado para financiarse porque no está emitiendo nueva deuda. Más bien podrá refinanciar
la deuda que ya tiene en circulación en condiciones más ventajosas, puesto que el riesgo país se está reduciendo como explicabais antes. Y además esto también facilita la llegada de inversión y la reactivación del crédito. El stock de crédito al sector privado en Argentina era prácticamente inexistente. Estamos hablando de que tenía dimensiones hasta 20 veces menores de las que se encontraban en algunos países vecinos de la región. Es decir, no había confianza en el país, no entraba dinero en Argentina, no había crédito para el sector público y tampoco para el sector privado, que sufría ese lastre que ha sido durante tanto tiempo el sector público. Arrastraba consigo a las empresas y a las familias. Entonces esto es fundamental. Vemos que ha subido ya el crédito tanto en dólares como en pesos argentinos, que la inversión extranjera empieza a mostrar señales de interés muy potentes por el país, y que evidentemente, como esta rebaja tan importante se viene consolidando desde que Milei es presidente, ya se habla claramente de una convergencia con los menores niveles de riesgo país de América Latina. De hecho, pues me permito recordar que este indicador era de 2,5 puntos de interés más en la negociación de la deuda que Estados Unidos, es decir, 2.500 puntos básicos. Ahora mismo está hablando de 900. Por lo tanto, la rebaja ha sido, pues eso, más de un 60% desde que Milei es elegido presidente en noviembre de 2023. Decías que había mucho interés inversor, que empieza a crecer el interés inversor por Argentina. Bueno, tanto es así que da la sensación, a mí se me viene siempre a la cabeza la imagen, ¿te acuerdas? Cuando antiguamente el periodo de rebajas era siempre el mismo y empezaba el mismo día, a la misma hora, y los informativos abrían con las colas en los centros comerciales, la apertura de puertas, así. Pues la sensación es que así están los inversores esperando a que caiga el cepo cambiario, ¿no? En el momento que caiga el cepo, codazos a ver quién toma mejores posiciones, ¿no? Sí, de hecho hay señales que te lo revelan muy directamente, y esto para la parte de tu audiencia que es más activa en los mercados de inversión seguro que no les ha pasado desapercibido. Por ejemplo, en la propia bolsa argentina ha tenido un auténtico rally en los últimos meses, y además lo que es muy interesante es que hay valores de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos y que han tenido también muy buen desempeño en la bolsa estadounidense, y en gran medida se puede tomar el desempeño de esas acciones como un proxy, ¿no? Pongo una por dar una pista, ¿no? Para que lo quiera mirar más a fondo de cara a su cartera, como por ejemplo la petrolera YPF, con la cual hay planes de privatización y de aumento de las exploraciones y de proyectos en marcha, tanto en el ámbito especialmente del gas y de Vaca Muerta, ¿no? El yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, pues con todo este proyecto y demás encima de la mesa, YPF ha volado en la bolsa estadounidense, pero no deja de ser una compañía argentina que, al estar cotizada fuera del país, sí está abierta a la entrada de inversión por parte de partícipes de cualquier rincón del mundo, sin esas restricciones que impiden la llegada de capitales de momento a Argentina de una forma más fluida. Entonces, ese rally que tiene la bolsa en clave interna, la bolsa argentina, el Merval, y ese rally que tienen las acciones de empresas argentinas cotizadas en Estados Unidos, caso de YPF entre muchas otras, hay unas 10, da buena muestra de que el apetito inversor existe y está ahí. Diego, no te marches, vamos a saludar a nuestro analista cabecera del día de hoy, que era y es el profesor de Economía de la Universidad de Málaga, profesor Che Cabello, miembro de LWS Academy. Che, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aprovechando, Che, que teníamos hoy también a Diego y que el tema que tenemos encima de la mesa es esa gran apuesta liberal de Argentina, con la excusa siempre buena, siempre positiva, para hablar del país, que ha sido la reducción del riesgo país de Argentina bajo el gobierno de Milei, un 65% en lo que lleva de gobierno, apenas algo más de 8 meses. La verdad que yo creo que merece la pena el comentario. Y digo, aprovechemos que estamos todos, si te parece, Diego, para entablar una conversación sobre estos logros. Más allá del dato de hoy, hemos tenido muchos en estas últimas semanas. Comentaba antes Rubén, haciendo el repaso a los datos macro que hemos conocido últimamente en Argentina, pero una de las medidas que ha puesto en marcha más llamativas la semana pasada, si no recuerdo mal, el gobierno de Milei, ha sido la destrucción de la agencia tributaria tal y como estaba concebida, que no dejaba de ser un instrumento en manos de una casta política que se embolsaba
más de 34 o 35 mil dólares al mes por esa manera que tenían de entender el negocio tributario, es decir, cómo enriquecerse mediante el robo sistemático del ahorro y de la producción de los argentinos. Se repartían la recaudación entre unos pocos y bueno, pues esto ha terminado, ¿no? Son medidas en muchos casos impopulares, pero que demuestran un arrojo, una intención desde luego inquebrantable del señor Milei por darle la vuelta al país. Se ha puesto en muchas ocasiones, Che, en duda que Javier Milei pueda mantener, digamos, la fortaleza de su discurso a medida que las medidas van entrando y van topándose con las resistencias propias de un país como Argentina. Lleva 50 años de socialismo y que lleva tantos años con un Estado agigantadísimo y con tanta gente que vive de él, ¿no? Esas resistencias se están demostrando en huelgas, en paros, pero el señor Milei continúa, ¿no, Che? Sí, continúa y esperemos que pueda afrontar todas las zancadillas que le están poniendo los que destrozaron el país, que parece mentira que sean los mismos que le están poniendo zancadillas a Milei, pero yo creo que va en un grandísimo camino. Diego ha comentado una cosa que es súper importante para mí, cuando ha dicho, no, es que no hace falta, está bajando el riesgo país, está bajando muchísimo, pero es que entre otras cosas está bajando porque es que no le hace falta acudir a los mercados. ¿Por qué? Pues porque está controlando el gasto. Entonces, tanto que se habla de soberanía, ¿verdad?, de los países y tal, la soberanía monetaria de no tener que depender de los acreedores es fundamental, ¿no? Porque, claro, es que si tú te endeudas, estás poniéndote en manos de los acreedores, y eso es súper importante, ¿no? Eso por el lado de la deuda y el control de gastos. Por ejemplo, el tema que tú acabas de comentar de la agencia fiscal, ¿no?, que era un robo a mano armada, ¿no?, con incentivos perversos por parte de los funcionarios, cosa que aquí no estamos muy lejos de tener, ¿eh? Aquí tenemos algo relativamente parecido, pero que hace que en vez de producir y en vez de crear riqueza, lo que se estaba era saqueando a los productores, ¿no? Entonces, y claro, si unes una cosa con la otra, pues al final Argentina no tiene otro camino que resurgir de lo que tiene. Lo que pasa que es que la situación es súper complicada y encima más complicada aún si aquellos que destrozaron el país no lo dejan tomar las medidas adecuadas, ¿no? Esa es la lectura que yo hago. Diego, ¿estás de acuerdo? Bueno, evidentemente estamos mirando a Argentina con especial interés, no solo por la cercanía intelectual que sentimos muchos hacia el proyecto liberal de Milei, sino también por las semejanzas que, como bien estáis diciendo, por momentos vemos claramente con nuestro país. Es que Íñigo Errejón, hoy noticia por otros asuntos, no ocultaba que Argentina era el modelo hacia el que quería llegar a España, tanto su periplo en Podemos como su periplo en Sumar, y explicaba, por ejemplo, cómo era fundamental copar y tomar las instituciones para bloquear cualquier tipo de reforma y cualquier tipo de cambio. De hecho, cuando Argentina quiso romper con el peronismo, pero no lo hizo de forma radical en el periodo de Macri, al final se terminó imponiendo un mismo modelo de control y de sometimiento total de todo tipo de actividad privada, iniciativa privada y autonomía individual y personal a los designios y el capricho y la voluntad del régimen peronista, que de hecho ha cambiado de cara a lo largo de los años. Han sido incluso marido y mujer, se han relevado en una presidencia, pero han dejado en pie un mismo modelo de control, de sumisión y de sometimiento total de la economía y del individuo al poder despótico del Estado. Con eso quiere romper Milei. Yo creo que hay señales muy halagüeñas y que hay cosas que claro, claman al cielo. Es que aquí no dejamos de hablar, por ejemplo, del precio de la vivienda. En Argentina se ha desregulado el mercado de la vivienda y el precio de la vivienda ha caído a plomo. Se ha desplomado. ¿Cómo no fijarnos en Argentina? ¿Cómo no fijarnos en Argentina? Claro, no solo eso, Che, sino además el hecho, la importancia, ¿no?, de que todas estas medidas no tarden 2, 5, 7 años en que lo vaya notando el bolsillo del ciudadano, sino que ya hoy empieza a notarse, ¿no? No, y exactamente. Sí, claro, y que el apoyo que está tomando el pueblo argentino, que le está dando el pueblo argentino a Milei, que es algo que nosotros aquí es impensable, porque con una crisis que se está provocando, que esa crisis la necesitaba pasar la economía argentina, el apoyo que tiene Milei sigue
fuerte y casi en aumento. Eso quiere decir que ha cambiado, digamos, la perspectiva de la gente, y la gente se ha dado cuenta de que hay que currarse, hay que producir, hay que pasar por ese camino, ¿no? En principio que es complicado, pero que el futuro es mucho mejor y por eso están dispuestos a sacrificarse. Yo incluso te daría una comparación que a lo mejor pensáis que es un poco fuera de lugar, pero ¿qué pasó en la Alemania de posguerra? ¿Qué fue lo que hizo resurgir a un país como Alemania que estaba absolutamente destruido? Fue decir, quitamos controles de precios y ponemos una moneda fuerte. Si podemos resumirlo muy rápido, son esas dos medidas. Fuera controles de precios y una moneda fuerte. Claro, pero ellos venían de una guerra y ellos sabían que iban a sufrir. Aquí lo que tenemos que esperar es que el pueblo argentino sepa sufrir, que lo va a tener que hacer, pero con esa esperanza de que salgan mucho más reforzados, ¿no?, en el futuro. Diego. Yo además, sí, perdóname, yo también quería añadir que hay indicadores muy halagüeños. La actividad de prácticamente todos los sectores está en verde desde junio y julio, según todos los indicadores adelantados. Los salarios le están ganando poder adquisitivo a la inflación también desde mediados de año, lo cual hace que ya las tasas de inflación, siendo como son un 90% más bajas de lo que heredó Milei y habiéndose frenado la tendencia hacia la hiperinflación, de hecho cobran ahora incluso menos relevancia en términos de hacer daño porque ya los salarios se están situando por encima, lo cual es obviamente agua caída del cielo, ¿no?, para después de tantos años de sequía y de erosión del poder adquisitivo de los argentinos. Y otro aspecto que yo creo que hay que prestarle mucha atención es cuánto despilfarro debía haber en el Estado argentino para que Milei haya reducido aproximadamente en un 25 o 30% el gasto de las administraciones públicas y la contracción del PIB, ocupando el Estado pues el 40% de la economía, ha sido aproximadamente de 5 o 6 puntos del PIB en el primer semestre, y en este último trimestre del año ya se avanzan tasas de crecimiento positivo, incluso con aumentos con un crecimiento en el próximo año de en torno al 4%. Es decir, se ha recortado muchísimo dinero, su impacto en la economía no ha sido ni siquiera cercano a la dimensión de la magnitud del ajuste, y los indicadores adelantados ya te van demostrando, tanto en salarios como en producción, como en actividad, como en industria, etcétera, que se está produciendo una clara recuperación de la economía argentina, pero ahora ya bajo pilares sólidos, no con la maquinita de imprimir dinero y no con un gasto público que ha llevado a Argentina a ser el país de América Latina que más veces ha sido rescatado de la quiebra por el FMI. Sí. Pues nada, poco más que añadir. Diego lo ha explicado perfectamente. Unos números que, dada la situación en la que estaba la economía argentina, pues son súper esperanzadores y espero, vuelvo a repetir, que el pueblo argentino sea capaz de ver ese esfuerzo como algo que va a sustentar la economía del futuro, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en aquellos que destrozaron la economía, que permitan, que no lo van a querer, pero que permitan que dé sus frutos las medidas que están tomando, y que el pueblo argentino vea que eso es no pan para hoy, hambre para mañana, sino justo al contrario, esa hambre que vamos a pasar ahora sea el pan del mañana. Y que todos lo veamos y además sea lo que debería ser, un ejemplo para el mundo, y que no haya tantos errejones y más fans de Milei en el mundo, que vean que la libertad, la prosperidad, la desregulación es lo que trae búsqueda de la felicidad, respeto a la propiedad privada y finalmente libertad y prosperidad para todos. Diego Sánchez de la Cruz, profesor, Che Cabello, ambos, muchísimas gracias por ayudarme hoy a acercarnos a Argentina de la manera que lo hemos hecho. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Y a ustedes, señores oyentes, les digo que nos vamos a ir enseguida a abrir página de mercados, pero mucho ojo a todo lo que está, la información que nos está llegando de la tragedia histórica por la Dana en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en parte de Andalucía.
en este momento tenemos que lamentar tener que informarles a ustedes de que se ha confirmado un nuevo incremento de fallecidos por la Dana, al menos 62 muertos en la Comunidad Valenciana y otro más en Cuenca por ese fuerte temporal que está azotando a nuestro país y lo está haciendo con un registro absolutamente trágico e histórico de víctimas mortales. Insisto, dato de última hora, al menos 62 muertos en Valencia y otro más en Cuenca por la Dana. Tienen toda la información actualizada en tiempo real, minuto a minuto, segundo a segundo en Libertad Digital y desde luego en los servicios informativos de radio. Hacemos una pausa para oír las campanas de mercados y vamos con la información de mercado. Abrimos página de mercado y lo hacemos mirando al IBEX 35 que pierde una nueva cuota esta mañana cuando abríamos la bolsa en el programa de Federico Jiménez Los Santos aquí en la sintonía de Es Radio. Les contábamos cómo el IBEX conseguía mantener el nivel de los 11.700 puntos. Ya lo ha perdido, 11.690 puntos según nos muestran las pantallas de los servicios en tiempo real de la bolsa, con números rojos en este momento para el principal indicador de nuestro mercado y tenemos 11.696 para ser exactos y una caída del 0,84%. Tenemos ya al teléfono a nuestro analista cabecera de hoy, que es Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, encantado de estar contigo, Luis. Para quienes todavía no te conozcan, eres asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de esta casa y perspicaz analista de lo que sucede en los mercados. Hoy, sin duda, la actualidad pasa por esa Dana, pero en el plano bursátil, en el plano empresarial, hoy los titulares se los lleva Goirí Golzarri, que va a presentar su renuncia voluntaria como presidente de CaixaBank. Desayunábamos a primera hora de la mañana con esta noticia. No sé si tiene un impacto serio en los mercados o cómo la lees tú como especialista. No, o sea, un impacto serio no tiene. Qué duda cabe que Goirí Golzarri pues marca el fin de una era, ¿no? En CaixaBank y sobre todo, bueno, en el sector bancario en general, ¿no? Ya que él tuvo un rol fundamental en toda la reestructuración que tuvo que ver, como sabéis, de Bankia y en la integración en CaixaBank, ¿no? Bueno, yo creo que a priori, pues en el muy estricto corto plazo, pues sí que puede generar cierta incertidumbre, ¿no? Inicial entre los inversores y empleados, aunque yo creo que el próximo, pues está claro que continuará con el legado de transparencia, ¿no? Y estabilidad financiera que él impuso, ¿no? Como digamos nota destacada, ¿no? En toda su carrera, ¿no? Bueno, yo creo que lo más destacable de él fue, sin lugar a dudas, la consolidación de una banca más sólida y sobre todo fiable, ¿no? En un momento en el cual los mercados lo necesitaban tras toda la crisis de Lehman Brothers en el año 2008. Y yo creo que no, eso no va a cambiar, ¿no? Si bien es cierto que bueno, se va alguien importante en la reestructuración bancaria, en cómo se entiende la banca desde el año 2008. Y si acaso algo de volatilidad en muy estricto corto plazo, sobre todo en CaixaBank, y nada más en largo plazo se disipa, ¿no? Por completo. Desde luego, bueno, Goirí Golzarri, sin duda, uno de los ejecutivos españoles más exitosos de los últimos años, que además pilotó esa absorción de Bankia de una manera, bueno, pues yo creo que hay que llamar la atención, ¿no? Sobre lo bien que lo ha hecho y cómo ha funcionado el negocio. Estaremos muy pendientes de esta información, pero tenemos otras noticias, otros indicadores en este caso, Gustavo, que sí que pueden operar más en serio sobre el devenir de los mercados, no de hoy, sino de lo que se venga por delante, y es esa que tanto miramos tú y yo, la inflación. Sí. Resulta que la inflación general ha subido en el avance de octubre al 1,8% interanual, un índice que el mes pasado caía en el intermensual y que vuelve a subir en el índice general, en la variación mensual, un 0,6%, y la subyacente que también vuelve a subir y lo hace hasta el 2,5%. Es decir, las tensiones inflacionistas, mucho ojo, que siguen ahí encima de la mesa. Sí, no solamente siguen, sino que van a seguir. O sea, el que piense que la inflación, como nos quieren vender buena parte de los componentes de los bancos centrales, ha remitido, pues hacerse trampas al solitario es engañarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que además en Europa, donde además de tener especialmente
peligroso, porque en Europa la inflación o el proceso de desinflación se está debiendo a que Europa está metida en una recesión. Todos los países europeos, aunque las cifras del PIB digan lo contrario, están creciendo con deuda, con lo cual, en términos de sector privado, estamos en recesión. Y claro, cualquier repunte de la inflación lo que te está diciendo es que vamos hacia una estanflación. Es decir, lo que tenemos es decrecimiento con repuntes en los precios como consecuencia de la pérdida del valor del euro, ¿no? El euro ha perdido prácticamente todo su valor desde que, o el 50% o 60% de su valor desde que nace en el año 2000 y el 90% de su valor con respecto a otros activos como el oro, ¿no? Pero es que el repunte de la inflación en España, que es un lugar donde parecía que ya había remitido total, es bastante curioso porque la subyacente, como bien has indicado, pasa del 2,4 al 2,5, pero tenemos la intermensual que se va desde un menos 0,6, como estaba la anterior, mucho por encima de lo que esperaba el mercado en un 0,5 y ya en un 0,6. Esto sería, si anualizamos esta tasa, estamos hablando de inflaciones bastante altas, nada que ver con lo que el Banco Central Europeo está intentando vender, si es que vuelve a bajar los tipos de interés, que yo empiezo a dudar que lo haga la Reserva Federal, así que el Banco Central Europeo tendría que recular, o vamos, si quiere anticiparse al mercado, pues luego va a tener un problema grave, ¿no? Estamos viendo además en estos días que manda en los mercados, evidentemente, tenemos sobre todo a los analistas de los distintos fondos de inversión buceando en los resultados de todas las compañías, en el caso español del IBEX 35, que están presentando resultados trimestrales. También los estamos viendo en Estados Unidos. Alphabet, por ejemplo, ha presentado resultados. No sé si sigues, digamos, con precisión toda esta temporada de resultados, pero ¿cómo lo estás viendo? En España, desde luego, está lastrando al IBEX 35, ¿no? Sí, a ver, realmente los resultados que nos tienen que importar, salvo que seas accionista determinado de una empresa a nivel macro y a nivel global, son los que aporte Estados Unidos y más concretamente Estados Unidos, las FANG, que son los que representan el 40% del índice del Standard & Poor's 500, prácticamente el 40%, y por tanto va a marcar el devenir de nuestra propiedad privada, sobre todo de los accionistas, en el muy estricto corto plazo. En tanto en cuanto, si los beneficios empresariales de las FAN corrigen, nuestras carteras van a corregir casi seguro, salvo que las tengamos indexadas al oro o a otro tipo de activos refugio que se comportan de manera correlacionada negativamente con el apetito por el riesgo. Y esta es la realidad. Ahora mismo, pues parece ser que los resultados de Google, para ser honestos, son buenos, han crecido prácticamente en todos sus segmentos, pero si buceas más en los datos, y Tesla también ha crecido en todos sus segmentos, si buceas más en los datos, la pregunta es si estos buenos resultados justifican los múltiplos que se están pagando por estas empresas, ¿no? Que están cotizando a múltiplos históricamente exagerados. Yo diría que son los máximos históricos de todas las FANG, ¿no? Y esto es un problema porque en el momento en el cual, digamos que todo se sostiene por un hilo muy fino, y en el momento en el cual unos beneficios determinados no cumplan con las expectativas de mercado, que son elevadísimas, entonces el castillo de naipes se puede caer, ¿no? Y esto va a arrastrar a todas las bolsas mundiales. Yo no soy catastrofista, ni mucho menos, pero sí alerto de que estamos en un momento en el cual todo lo que descuenta el mercado es maravilloso, ¿no? Es como si viviéramos en el país de Alicia de las Maravillas. Y no es así. En el momento en el que haya cualquier tipo de repunte en la inflación, tengamos cierta recesión, los ingresos por publicidad son los primeros que se resienten en este tipo de escenarios, estas empresas van a corregir y se van a llevar por delante los índices en por lo menos un 10 o un 15%. Y no habrá pasado absolutamente nada, simplemente habrán ajustado un poco el sobrevalor y el mundo seguirá funcionando igual de bien, ¿no? O igual de mal, ¿no? O sea, quiere decir que tener cuidado, ¿no? Y mandar un mensaje de prudencia, porque yo creo que los índices están cotizando históricamente muy elevados, ¿no? ¿Crees que va a tener algún tipo de efecto lo que suceda la semana que viene en Estados Unidos respecto al propio devenir de los índices? ¿Crees que puede el resultado ser un catalizador precisamente de que arranque esa reversión a la media que estabas deslizando en tu anterior intervención? ¿O crees que los mercados ya tienen descontado lo que vaya a suceder? No, sí, por supuesto que va a afectar, ¿no? Sobre todo porque, como bien has dicho, Luis, el mercado ya tiene descontado un escenario. ¿Y cuál es el escenario que tiene descontado el mercado? Pues que gana Trump.
Entonces, si Trump no gana y gana Kamala Harris, pues todos aquellos que se han posicionado en bolsa buscando la victoria de Trump, pues tendrán, muchos de ellos venderán y por tanto el mercado corregirá, ¿no? O sea, al final el mercado va a descuenta expectativas y si estas expectativas no se cumplan, sea de la índole que sean, pues el mercado tiende a corregir esa información que no había descontado en forma de precio y probablemente pues corregiría en caso de que ganara Harris, al margen de que luego Harris sea mejor o peor para la economía, que obviamente no será mejor que Trump, tampoco es que Trump vaya a ser muy bueno, ni bueno siquiera, pero será el peor, el mejor de los males, ¿no? Tenemos que mirar también de cerca, Gustavo, lo que está sucediendo, ayer lo comentábamos también, lo que está sucediendo en el mercado de los automóviles, de los constructores de automóviles, de los fabricantes de automóviles en España, perdón, en Europa. Unos datos que empiezan a asustar. Hemos conocido después de varias informaciones que apuntaban a cierres de fábricas, a recortes de personal, a bajadas de sueldo dentro de Volkswagen, han presentado resultados. Los resultados alcanzan los niveles no pre-COVID, del COVID, o sea, de las caídas que registraron en tiempo de pandemia y de encierros donde se congelaron las ventas. Volkswagen se estrella, leo en prensa especializada, su beneficio operativo cae a niveles de la pandemia de COVID-19. Esta es una tendencia malísima. En Mercedes también publicó profit warnings. En Estados Unidos Ford tampoco atraviesa una buena situación. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que la industria automotriz es la más castigada ahora mismo. Con caídas, fíjate, Porsche ha caído un 50%. Estamos hablando también del sector de lujo. Salvo Ferrari, que cotiza unos múltiplos que son impresionantes, o sea, es para no tocar ni con un palo de lo cara que está, pero sí que es verdad que el sector automotive está sufriendo una transformación muy fuerte, aparte de que ser un sector tremendamente cíclico y que puede estar adelantando una recesión en muchos casos, ¿no? Pero sí que muchos inversores tienen miedo con respecto al sector automotriz, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese sector y de otros. Gustavo, no te vayas, que después del resumen informativo de la una vamos a hablar tú y yo de oro, que me apetece hacerlo largo y tendido. Muy bien. Nos vamos a las noticias. Continuamos con ánimo de lucro después de escuchar las noticias, el informativo de los servicios informativos de radio, el boletín de la una. Importantes informaciones las que nos acercaba Noelia, nuestra compañera Noelia, por de los efectos devastadores de esa tormenta que se ha llevado por delante de momento la vida de al menos 62 personas en Valencia, una más en Cuenca. Aquí vamos a seguir muy pendientes de toda la información. En cuanto se produzcan últimas horas, no se preocupen porque se las haremos llegar. Pero este ratito de programa lo quería yo dedicar a un metal precioso, al oro. Y es que tenemos muchas informaciones sobre oro. Hemos tenido el Balón de Oro, el oro de Venezuela, los lingotes de Delcy Rodríguez, pero no vamos a hablar ni del Balón de Oro ni de los lingotes de Delcy Rodríguez, aunque después de lo que vamos a contar, si de verdad el balón es de oro y los lingotes son ciertos, ya verán ustedes el dineral que tiene alguno en metal, en este caso en metal precioso. Y una de las personas que yo conozco que mejor conoce ese metal precioso y más su comportamiento en los mercados es precisamente Gustavo Martínez, con quien hablábamos hace un momento. Gustavo Martínez, te saludo de nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Luis, nada, siempre un placer. Estaba yo bromeando con lo de Balón de Oro. Digo, como sea de verdad, alguno lleva ahí un buen dinero, ¿eh? Bueno, pues imagínate, sobre todo los que lo hayan ganado hace 10 años y 20, ¿no? Cuando el oro cotizaba muy por debajo, ¿no? Pues fíjate, desde el año 2000 el oro sube a razón de un 9,1% anual contra el euro, pues imagínate qué pedazo de regalo le han hecho, ¿no? Aquel que haya ganado el Balón de Oro, ¿no? Así que puede ser una doble incentivo, ¿no? Para el futbolista, ¿no? Sí, bueno, te leo una noticia de hace apenas 2 horas. El precio del oro alcanza máximos históricos no registrados desde hace más de 40 años. Pero es que este titular lo podríamos haber leído ayer y antes de ayer. Y es que el oro está en un rally alcista como hacía mucho tiempo que no se veía. Sí, mucho tiempo, fíjate. Habíamos nacido, Luis, pero no habíamos nacido. El rally, el único rally que hemos vivido así ha sido el de 1971, más cercano quizás el del año 2000 a 2012, que multiplica por 4 el oro.
por ahí, un ciclo parecido, ¿no? Y es que estamos en la tormenta perfecta para que suba el oro. Todos los caminos conducen al oro ahora mismo. No hay ninguna razón por la cual alguien deba deshacerse de oro, y además tienes el gran catalizador de los bancos centrales. Pero es que viene subiendo un 1% semanal durante las últimas 50 semanas el oro. Así que dime tú ya, simplemente, aunque seas una persona que no tengas ni idea de economía, ni de política monetaria, ni de nada, simplemente por la mera tendencia que lleva el oro, lo normal es que siga subiendo, porque arrastra lo que se denomina el FOMO, que es el fear of missing out, el miedo a no perderme algo, ¿no? Y eso es lo que o sea, realmente todas las fuerzas, ¿no?, hacen que siga subiendo, ¿no? ¿A cuánto está cotizando hoy el oro? ¿Ese máximo cuál es? Pues hoy ha marcado un nuevo máximo histórico en 2.800. Es curioso porque ayer estuvimos también, ¿no?, en la radio hablando un poco y estábamos hablando de otro nuevo máximo. Es decir, prácticamente todos los días marca un nuevo máximo el oro. Ahora hay que ver qué pasa tras las elecciones de Estados Unidos, que para mí es en la segunda parte del partido, y ver qué pasa si Elon Musk presiona para que el gobierno sea responsable o no, que yo no lo creo, y desde luego si finalmente el déficit al cual el mercado descuenta que va a incurrir Trump, que puede ser de 7 trillones de dólares, con lo cual estamos hablando de otro 25% de incremento de la masa monetaria en dólares con respecto a estos niveles, y un 50% con respecto a los niveles del 2020, estaríamos hablando de que el oro se puede ir fácil por encima de los $5.000 sin ningún tipo de problema, ¿no? A ver, espérate, que acabas de dar una cifra y sabes que estás en la radio, estás en directo, la 1:09 del mediodía de hoy miércoles, 30 de octubre. Has dicho que el oro se puede ir por encima de los $5.000. Sí, pero esto sí, queda registrado, Gustavo, ¿eh? Bueno, no es la primera vez que me mojo en radio, y además que se cumple, ¿no? También hace un año y pico dije que lo veríamos en 2.500 y ahí están. Esto no significa que quiera pecar de presuntuoso ni nada. Simplemente decir que el oro se va por encima de los $5.000 es decir que el oro sube un 90% más. En una situación, un 90% más. La correlación que tiene el oro contra la oferta monetaria es prácticamente del 1, es decir, del 100%. Y la oferta monetaria, la expansión monetaria va a continuar, y va a continuar esté quien esté en Estados Unidos. Unos presidentes la aceleran más, otros menos. Pero es que además la producción del oro es cada vez más escasa. Se estima que hay por descubrir unas 50.000 toneladas de oro, de las cuales una buena parte son completamente inaccesibles o están en las profundidades del océano. Es decir, que se estima que en 15 o 20 años todo el oro del mundo se haya producido, se haya descubierto, ¿no? Es que no hay ninguna razón para pensar que el oro no puede subir otro 90% más, que sería multiplicar por 2 desde estos niveles, cuando ya ha multiplicado por 75 desde el año 1971, en un escenario que es inmensamente favorable para el oro. Por tanto, para mí, mojarme con esta predicción no es pretender ser sensacionalista ni pretender querer buscar la noticia, no, simplemente es ser consecuente con un escenario que parece bastante lógico, ¿no? Ya, pero déjame que haga de abogado del diablo, ¿vale? Me pongo Sí. la chaquetilla de malo de la película y te digo, ya, pero Gustavo, tú mismo acabas de comentarnos hace unos minutos, cuando hablábamos de los mercados y de cómo estaban las cotizaciones en el día de hoy, hablábamos de las tecnológicas y de los múltiplos a los que estaban cotizando, y tú mismo decías, hombre, llevan mucho tiempo con unos rallies alcistas enormes, están cotizando en múltiplos altísimos, tiene que llegar la reversión a la media en cualquier momento y da la sensación de que pueda estar a la vuelta de la esquina. También habría quien te dijera a ti, hombre, Gustavo, tú mismo estás diciendo, ¿no?, cómo ha multiplicado por 75 desde los 70, que lleva un rally alcista como no se veía desde antes de que tú y yo naciéramos. En algún momento se tiene que ir tendrá que revertir a la media. Mismo argumento, ¿qué nos contestas? Sí, es mismo argumento, pero distinto activo. Es que esa es la gran diferencia. Entonces, es verdad que el oro está, Luis, sometido a volatilidad y a correcciones. De hecho, el que entrara en 1980 se comió una gran corrección del oro, y el que entró en 2012 se comió otra gran corrección del oro, aunque luego a largo plazo termina recuperando. Pero
es que estamos en medio de una tendencia. Yo te diría que sí, que esto es factible si, por ejemplo, estuviéramos en medio de un reajuste económico en el cual las valoraciones de las empresas han caído mucho y además la oferta monetaria se ha contraído, es decir, en medio de una deflación donde los inversores pues tienen incentivos de deshacerse de oro para entrar en otros activos que potencialmente tienen mucho crecimiento en rentabilidad, ¿no? Entonces no estamos en ese escenario, es que estamos en un escenario en el cual yo te digo que lo normal es que siga subiendo, a pesar de que ha subido ya un 50% en el último año, que puede parecer mucho, pero si lo comparamos contra lo que el mercado espera que vaya a haber con respecto a la inflación y los déficits públicos derivados de Estados Unidos, parece ser, pues yo te diría que es que no ha subido nada, es que ha subido poco en realidad. Esa es la tesis. Entonces sí, tienes razón en cuanto a correlaciones se refiere, pero es que los índices, en mi opinión, las FAN sí que están caros, pero el oro sigue estando barato. Gustavo, para aquellos que te estén escuchando ahora mismo y digan, ya, pero ¿y cómo? A ver, esto que está diciendo Gustavo suena bien, tiene sentido, conozco el oro, sé por qué sube, por qué baja, es verdad que no me había dado cuenta yo de las tensiones al alza que todavía sigue existiendo en la inflación, los volúmenes de deuda de los países desarrollados, los déficits públicos que les adornan, lo poco que se ha corregido la masa monetaria en estos años, y creo que sí, que tiene sentido todo lo que está diciendo Gustavo, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué hago? ¿Me voy a la esquina de Velázquez y me compro una moneda? ¿Cómo se puede invertir en oro? Bueno, pues yo creo, Luis, que invertir en oro no es cosa fácil. O sea, al final escucharme a mí 5 o 10 minutos, pues no puedes invertir en oro, sería irresponsable, ¿no? Bueno, yo ahora recientemente vamos a lanzar un curso. Sí, un curso que tenemos que avanzar. Todos los amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, que se han inscrito en la cuadrilla de Tu Dinero, que es la comunidad de amigos del programa de inversión que tenemos los domingos en el radio, bueno, pues van a tener acceso a un curso que da Gustavo Martínez sobre este metal precioso, en el que nos habla de la historia del oro, cómo funciona, todas las aristas que rodean al oro, y comentarás tu tesis de inversión y además darás unas masterclass importantísimas para saber... Bueno, yo creo que aquel que haga el curso sabrá todo lo que tiene que saber, primero, para saber si quiere invertir en oro, y segundo, si quiere invertir en oro, para saber cómo hacerlo con garantías, ¿no? Sin lugar a dudas, porque son muchas horas en las cuales he empleado muchísimo tiempo, me he esforzado en intentar comunicarlo bien, y son muchas diapositivas en las que explico absolutamente todo. O sea, todo lo que necesita saber alguien para comprar oro lo tiene ahí, porque explico lo que es el dinero para que entienda todo el mundo la concepción del oro como activo monetario, desde el dinero, los ciclos económicos, los ciclos del capital, los ciclos inflacionarios, por qué el oro sube, cuándo el oro baja, cuándo debemos de terminar. Lo explico absolutamente todo en ese curso que dura bastantes horas, ¿no? Y ahí yo creo que sí, que el que haga el curso pues va a tener el know-how suficiente como para poder tomar decisiones que estén como mínimo bastante fundamentadas, ¿no? Desde luego, bueno, que sepan nuestros oyentes que será algo que vamos a publicar en breve. Todavía no está disponible el curso, pero se pueden ustedes apuntar a una lista de espera o dejar algún comentario de que están interesados, y en cuanto esté lanzado el curso, pues aparecerán. Y a todos los demás, aprovecho ya que estamos aquí en Con Ánimo de Lucro a animarles a que escuchen el programa los domingos de 2 a 3 de la tarde, el programa Tu Dinero Nunca Duerme, si no lo escuchan ya, y por supuesto que se hagan amigos de la cuadrilla de Tu Dinero, entran en la cuadrilla de tudinero.com, ahí se registran con el correo electrónico, es absolutamente gratuito y cero invasivo, les prometo que no les freímos a correos electrónicos, y lo que tendrán es acceso a más contenido de alcance sobre algo que creemos que es importante divulgar, que es cultura financiera de calidad y con sensatez, nada de vender productos mágicos para hacerse rico en 2 días, no, esto es poco sofisticado, es muy seguro a largo plazo, pero es poco sofisticado, puede llegar a ser aburrido, pero desde luego es muy efectivo. Ganar dinero en bolsa es posible, y es muy importante poner nuestro dinero a trabajar y no nosotros estar siempre en esa carrera de la rata para conseguir liquidez. Gustavo Martínez, muchas gracias por compartir tu sabiduría como siempre con nosotros, y contamos contigo. Y
con Antón Diez Tubet en esta recta final del programa de hoy, como todos los miércoles, tratando de aprender de los anticonsejos que nos traen desde Trade Republic Antón Diez Tubet, que es su country manager en España. ¿Cómo estás, Antón? Hola, Luis Fer, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, pues el encanto es mío en este caso, porque además nos traes un anticonsejo. Me comentabas antes a micrófono cerrado, es de las cosas que más nos preguntan. A nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme también nos pasa, y tiene mucho que ver con un producto que es de los favoritos por los inversores conservadores en nuestro país, al menos, que estamos hablando de los bonos, los productos de renta fija, la compra de deuda de empresas o de países, y el funcionamiento de estos, donde parece, o donde mucha gente cree, que la rentabilidad que te va a dar un bono es el cupón, y no es el cupón. Efectivamente, el cupón de un bono es realmente el flujo de efectivo, ¿no?, que te genera ese bono, pero la rentabilidad del bono viene determinada, por un lado, por el cupón, obviamente, esos ingresos que te va generando recurrentemente, pero también por el precio por el que tú compras el bono, ¿no? Y aquí es donde yo creo que hay muchísima confusión, porque la gente, cuando compra un bono en el mercado y lo compra por encima del precio original del bono, imagínate un bono, pues la cotización de un bono normalmente par, que se llama, suelen ser 100.000 euros, ¿no? Ese es el precio inicial del bono y se llama precio par. Luego los bonos pueden cotizar por encima del par o por debajo del par. Si tú compras un bono por encima de su precio inicial de 100.000 euros, lo compras por 110.000 euros, cuando ese bono llega a su vencimiento y te devuelvan el dinero, a ti no te van a devolver 110.000 euros, te van a devolver los 100.000 euros. Eso porque la empresa que ha emitido ese bono ha dicho, oye, yo emito 100 bonos, cada uno por 100.000 euros. Y al cabo de 10 años, cuando ese bono llega a su vencimiento, van a devolver 100.000 euros a las 100 personas que en ese momento tienen el bono. No las personas que lo compraron inicialmente, sino los que el día del vencimiento tengan el bono, los que sean. Entonces, si tú lo has comprado por 110.000, el día del vencimiento la empresa a ti te va a devolver 100.000 euros. Y ahí es donde hay un poco de confusión. Entonces la gente dice, oye, pero la rentabilidad es lo del cupón. No. A ti te van a pagar el cupón, que es, pues si seguimos con un ejemplo, pues el 5% de 100.000. A ti te van a pagar 5.000 euros al año de bono. Pero eso no quiere decir que tu rentabilidad haya sido del 5%, porque si tú has comprado el bono por encima de par, lo has comprado a 110.000, cuando a ti te devuelvan solo 100.000, tienes que descontar esos 10.000 euros de más que pagaste de los flujos de efectivo que te ha ido pagando el bono, ¿no?, de esos 5.000 euros de cupón. Entonces, oye, si te han dado 50.000 euros de cupones durante 10 años y tú pagaste 10.000 euros más del precio de par, pues tienes 40.000 euros de beneficio, ¿no? En realidad, la rentabilidad de tu bono en este escenario ha sido pues un 4%, haciendo así números un poco... Claro, y aquí entra otra pregunta muy importante que hay que responder, porque yo, si no tuviera ni idea y estuviera escuchando este anticonsejo, te diría, pero vamos a ver, Antón, ¿y quién demonios va a comprar un bono por encima de su par? Pues mucha gente, y de hecho es lo normal. O sea, al final los bonos, igual que las acciones, fluctúan en la bolsa y van subiendo y van bajando. ¿Por qué puede subir el precio de un bono? Pues oye, porque la calidad crediticia de la empresa que emitió el bono mejora, ¿no? Entonces de repente ese bono es más seguro. Como es más seguro, la rentabilidad se reduce, porque el cupón baja. El cupón se mantiene, lo que baja es la rentabilidad, porque el precio sube. Como esa empresa, cuando emitió el bono, correcto, era una empresa menos segura, pues pagaron, imagínate, seguimos, el cupón del 5%. Ahora que la empresa ha mejorado su calidad crediticia o que han lanzado un nuevo producto y va genial la empresa y sus estados financieros han mejorado un montón, la gente dice, oye, esta empresa con un cupón del 5% no tiene sentido, porque esto es casi tan seguro como el gobierno. Entonces de repente la gente empieza a comprar y hace que el precio del bono suba. ¿Y qué hace la rentabilidad neta del bono cuando sube el precio? Pues se reduce. Entonces ya, aunque tú sigas recibiendo el flujo de efectivo del 5%, como has tenido que comprar el bono mucho más caro, tu rentabilidad real pues pasa a ser el 4, el 3, el 2%. Eso es uno de los casos. El caso más obvio y común es los tipos de interés.
los precios de los bonos tienen una correlación inversa con los tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, suben los precios de bonos. Y si suben los tipos de interés, bajan los precios de los bonos. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central sube los tipos de interés, las nuevas emisiones de los bonos van a tener un cupón más alto. ¿Por qué? Porque al final las empresas para financiarse pagan el tipo de interés libre de riesgo, que es el del Banco Central Europeo, más el diferencial de riesgo, ¿no? Dices, oye, yo como empresa de producción de coches, pues tengo que, para financiarme, no tengo que pagar la tasa libre de riesgo, obviamente, lo que la gente recibe del Banco Central Europeo sin hacer nada, pero les tengo que pagar un poquito más por asumir el riesgo de prestarme dinero a mí, que soy una empresa, ¿no? Entonces, cuando los tipos de interés suben, esa tasa libre de riesgo sube, y si el diferencial esa tasa libre de riesgo sube, la tasa de riesgo que tienen que pagar encima se mantiene constante, pues el cupón es más alto. Entonces, ¿qué pasa con los bonos que ya están cotizando en bolsa? Que bajan de precio para equipararse a esas nuevas emisiones, ¿no? Entonces, al final, lo que es el rendimiento de los bonos, tanto los nuevos como los que ya están cotizando para el mismo tipo de empresa, para el mismo tipo de riesgo, se tiende a equiparar. Entonces, los que ya cotizan bajan de precio y los que se emiten nuevos pues tienen que pagar un cupón más alto, ¿no? Correcto. Luego, en el tema del mercado de bonos, hay algunos mantras. Uno de ellos es que es renta fija hasta que se emite. En el momento que se emite ya empieza a ser variable porque cotiza en el mercado. Es verdad que cada día hay un mark to market, que es el precio a mercado que fluctúa en función, pues, de la percepción de riesgo que pueden tener las empresas de impago, con lo cual el interés se dispara, no el cupón, como bien dice, sino el interés. ¿Por qué? Pues porque esa empresa, para poder financiarse, si se percibe más riesgosa, pues tiene que ofrecer incentivos mayores, con lo cual pues tiene que venderlo por debajo de la par para que pueda financiarse, para que la gente tenga interés en comprar ese bono. Pero lo que sí sucede es que una vez lo tienes en cartera, la rentabilidad esperada de tu bono, más allá de lo que marque la posición en el mercado de lo que es tu bono, si está cayendo, está subiendo, si tú lo mantienes hasta vencimiento y no pasa nada, no se realiza uno de los riesgos que tiene, el riesgo de impago, el riesgo de duración o los riesgos que entraña la tenencia de un bono, si finalmente cobras como está establecido, tú vas a tener los cupones que te han prometido, y cuando llegues a vencimiento te van a devolver el dinero el precio del bono, el nominal del bono, como se suele decir. Entonces, no hay que temer en el mercado de bonos tanto la fluctuación en mercado, que lo que sí puede suponer es que en un momento determinado suponga para ti una oportunidad de rentabilidad momentánea, es decir, oye, es que ahora mismo me pagan mucho más de lo que yo pagué por este bono, pues oye, lo vendo y aprovecho esa liquidez para hacer otra operación. Pero si lo mantienes hasta vencimiento, vas a cobrar lo que está establecido, salvo que la empresa a la que le has prestado el dinero, a la que le has comprado el bono, haya quebrado, en cuyo caso es muy interesante también el mercado de bonos, porque si entra un administrador concursal que decide quién tiene que cobrar primero, el primero que cobra es Hacienda, pero el segundo eres tú, porque eres uno de los acreedores de esa empresa. Sí, dentro de las emisiones de los bonos hay un mundo de tipo de seguridad de los bonos. O sea, una misma empresa puede emitir bonos con distintos cupones y distintos riesgos. ¿Por qué? Porque en caso de quiebra de la empresa, como bien dices, hay una prelación de acreedores, y hay bonos que pueden ser secure, hay bonos que son unsecure, bonos junior, y todo esto ya viene determinado por la ley quién recibe el dinero primero. Entonces, si tú estás en la punta de la pirámide de los cobradores, en caso de la quiebra de la empresa, tú como bonista tienes más probabilidad de recuperar tu dinero que un bono que se ha emitido con unas condiciones distintas que tú ya asumes. Y eso también va vinculado al riesgo de crédito que decíamos antes. Y por matizar una cosa que has dicho antes sobre la renta fija y la renta variable, tanto con acciones como en bonos, tú puedes hacer trading y puedes especular y puedes ganar dinero en el corto plazo comprando y vendiendo. La renta fija de los bonos viene determinado porque el cupón es fijo. Tú ya sabes cuál es la renta
que vas a recibir de ese cupón. Eso es lo que determina fijo. Y la renta variable no quiere decir que cotiza en bolsa. La renta variable es que los dividendos de las acciones se tienen que aprobar anualmente, entonces varían. Entonces eso es la variabilidad de la renta de las acciones. No tiene nada que ver con su cotización en bolsa y el hecho de que puedas... tanto unos como porque otros. como unos otros cotizan. Y lo que tú bien has dicho, Luis Fer, es que si tú compras un bono hoy y lo mantienes a vencimiento, tú sabes exactamente cuál es tu rentabilidad neta de ese bono, que será el flujo de efectivo que has recibido con el pago final del precio par. Y con eso tú calculas tu rentabilidad final. En el camino habrá un mark to market que jugará a tu favor o no. Y ahí pues te puedes aprovechar si crees que el mercado está sobrecalentado con bonos y tu bono ha subido un 25% y no tiene sentido, pues lo vendes porque crees que tiene sentido hacer ese movimiento, pero también lo puedes mantener y esa rentabilidad del 25% cuando te vayas acercando a vencimiento se va a quedar en cero. Muy bien, Antón, pues oye, hasta aquí el anticonsejo de hoy. La semana que viene más y mejor, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, amigos de este programa, muchas gracias por estar ahí y les espero aquí la semana que viene, no, mañana, con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces...